Lectura del libro de Josué. En aquellos días José continuó hablando al pueblo. Pues bien, temed al Señor, servidle con toda la sinceridad. Quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien queréis servir: a los dioses que sirvieron vuestros padres al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servir a dioses extranjeros, se volverá contra vosotros y, después de haberos tratado bien, os maltratará y os aniquilará. El pueblo respondió: no, serviremos al Señor. Josué insistió: sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir al Señor. Respondieron: somos testigos. Josué contestó: pues bien, quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis, y poneos de parte del Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: serviremos al Señor nuestro Dios y le obedeceremos. Aquel día Josué selló el pacto con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquem. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina del santuario del Señor. Y dijo a todo el pueblo: mirad esta piedra, que será testigo contra vosotros, porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Luego despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad, y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto tiene relación con el que escuchábamos ayer. Ayer escuchábamos que en la sociedad humana no hay desigualdades, que la pretensión de que el varón tiene más derechos que la mujer no se funda en el designio de Dios, sino en leyes humanas presionadas por la obstinación de la gente. Eso quedó claro ayer. Pero todavía nos preguntamos una cosa: ¿en la comunidad de Jesús hay desigualdades? La pregunta parecería que tiene una respuesta espontánea: no. Sin embargo, no es tan evidente. Yo escucho a veces personas que, llevadas por ciertos sentimientos románticamente espirituales, dicen que los curas somos los hijos preferidos de la Virgen María. O sea que ella tiene hijos A y B, y los curas somos A y el resto B. Entonces, como que sí hay cierta discriminación. Algunas personas me dicen: padre, usted que está más cerquita de Dios, pídale. O sea que también Dios tiene sus preferidos. Yo estoy más cerquita, la otra persona tiene que recurrir a mí, porque a ella Dios no la va a escuchar con el mismo agrado con que me va a escuchar a mí. ¿Será así? Bueno, esto es bueno que lo veamos. De pronto lo estoy planteando de una manera cruda, descarnada, pero es porque estas cosas hay que, como dicen, hay que coger el toro por los cachos. Aquí nos dice que le acercaron unos niños, dice la traducción. En el idioma original dice unos chiquillos. Esta palabra chiquillos no se refiere a niños de brazo. Nosotros nos imaginamos, esta mañana precisamente estaba viendo un video que me mandaron donde aparece un grupo de gente que viene con niños de brazos a traérselos a Jesús, y los discípulos salen a decir: no, dejen descansar al maestro. Esas son comprensiones que no tienen en cuenta el texto ni la intención del autor. El capítulo 18 comenzó haciendo mención de estos chiquillos. Cuando no leímos ese pedazo. Cuando a Jesús le dijeron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Dice que él llamó a un criadito. Un criadito es un muchacho que se tiene para hacer los mandados. Está en función de servicio. Un criadito. Y dijo: el que se hace como un chiquillo de estos. El criadito lo presenta como chiquillo. El que se hace como un chiquillo de estos,
ese es el más grande en el reino de los cielos. O sea que el chiquillo es la persona, el discípulo de Jesús, ahora lo vamos a ver, el discípulo de Jesús que se ha dispuesto a servir. No es un bebé de brazos. A veces algunas personas cuando dicen que los que son así como los niños entrarán en el reino de los cielos o tienen el reino de los cielos, dicen, pero bueno, sería que Jesús nunca vio criar niños, porque ver un pelado de esos gritando a medianoche sin explicar por qué llora, y cuando uno lo va a agarrar para contentarlo y amaquearlo, entonces grita más duro, que a uno le da la impresión de que los vecinos se imaginan que uno lo está maltratando. Y eso no es el reino de los cielos, eso es el infierno. Pero es que por allí no va la cosa. Le acercaron a Jesús unos chiquillos para que les impusiera las manos y orara por ellos. Imponer las manos es un gesto que aparece en la Biblia con distintas significaciones y depende también de si es imponer las manos o la mano, una o ambas. De todos modos es un gesto que significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, identificación. Cuando se pone una mano es identificación. Significa transmisión de fuerza. Significa imputación o más bien transferencia de culpa. Significa bendición. En este caso es bendición, porque implica la oración también. Y bendición es transmisión de vida. Le acercaron unos chiquillos a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Esto significa que Jesús se va a identificar con los chiquillos y al mismo tiempo les va a infundir su propia vida, que es su espíritu. Por eso se explica que los discípulos, recuerden que cuando hablamos de discípulos aquí, nos estamos refiriendo a los de origen judío. Los discípulos los increpaban. Increpar es el verbo que se usa para rechazar los espíritus inmundos y demonios. O sea que esta intención de llevarle los chiquillos a Jesús es juzgada por los discípulos de origen judío como algo improcedente, que es algo que no procede de Dios, según ellos. Por eso Jesús dice, déjenlos, no les impidan a los chiquillos llegar a mí. Y la razón que da nos remite a las bienaventuranzas, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. La frase está calcada de aquello: dichosos los que eligen ser pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los perseguidos a causa de su justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las dos bienaventuranzas, primera y última, con lo cual indica que estos chiquillos son los que han aceptado el programa de las bienaventuranzas. Insisto, no se trata de bebés de brazos, se trata de otros discípulos de Jesús que no tienen ambiciones de rango. Los discípulos habían dicho, ¿quién es el más importante? Porque ellos pensaban en términos de estratos. En cambio, estos los presenta Jesús como servidores que quieren ponerse a disposición de los demás en actitud de servicio. Y Jesús
quiere manifestar que esos son los verdaderos seguidores y que además Él se identifica con ellos. Por eso Él les reprocha a los discípulos que les estén impidiendo a esos chiquillos llegar hasta Él. Los discípulos que buscan preeminencia, que buscan rango, posición por encima de los otros, quieren evitar que los que son sencillos, humildes y serviciales se acerquen a Jesús. Y Jesús se opone a eso. Y luego dice el evangelista, les impuso las manos y se marchó de allí. Hay dos cosas. A los chiquillos se les acerca. En cambio, de ese ambiente de búsqueda de prelaciones, de preeminencias, de superioridades, de ese ambiente se aleja. Con esto queda claro que en la comunidad cristiana, en la comunidad de Jesús, tampoco hay desigualdades. No debe haberlas en la sociedad humana y muchísimo menos en la comunidad cristiana. Si nosotros escuchamos al Señor, y ojalá que sí, entonces trataremos de conducir nuestras relaciones con los demás en ese plano de igualdad y de servicio, que nos hace mucha falta y además nos conviene mucho porque nos humaniza de verdad. El Señor Jesucristo en una oportunidad estaba a la mesa con sus discípulos y ellos empezaron a tratar de buscar el puesto más importante, que seguramente era el puesto más cercano a Él. Y Él les dijo, yo les hago una pregunta. Cuando hay una comida, ¿quién piensan ustedes que es el más importante? ¿El que está recostado a la mesa o el que le sirve? Y todos respondieron, el que está recostado a la mesa. Y Él les dijo, bueno, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Así se presenta Él ahora. Él viene a esta celebración, a este banquete, y se presenta como el que sirve. Él es quien sirve el alimento. Y el alimento es el mismo, su amor que transmite vida eterna. Así quiere Él que seamos nosotros, que no nos comportemos como el que busca homenajes y honores, sino que estemos siempre dispuestos a servirles a los demás.